La joven murió un 1 de julio. Tenía 23 años y estaba tan delgada que parecía que su cuerpo ya no podía sostenerse. Durante mucho tiempo se dijo que murió por desnutrición, que simplemente se debilitó hasta apagarse. Esa fue la historia oficial, la que todos aceptaron porque era más fácil que mirar más profundo. Pero la verdad es otra. Ella murió durante un exorcismo. Para Ed Warren, uno de los demonólogos más conocidos por la iglesia, un exorcismo no es el comienzo de un problema, sino el final. Para él, cuando un exorcismo se vuelve necesario, significa que algo ya entró en la persona, algo que no es humano y que usa el cuerpo como si fuera suyo. Según Warren, estas entidades buscan personas débiles, cansadas, enfermas o emocionalmente rotas, porque ahí es más fácil entrar y quedarse sin que nadie lo note al principio. Todo comenzó en Alemania, a finales de los años 60. Anneliese Michel creció en una familia profundamente religiosa, donde la fe estaba presente en cada rincón de la casa. Era una joven tranquila, estudiosa, alguien que nunca había tenido problemas graves. Durante mucho tiempo su vida fue completamente normal, hasta que una noche despertó con la sensación de que alguien estaba parado junto a su cama. No vio una figura ni escuchó un sonido, pero sintió una presencia tan fuerte que su cuerpo se paralizó. Cuando por fin pudo moverse, supo que algo había entrado en su vida sin pedir permiso. Desde esa noche, dormir se volvió difícil. Se despertaba convencida de que alguien la observaba desde la oscuridad, como si hubiera ojos escondidos en los rincones de la habitación. Sentía que algo se movía cuando cerraba los ojos, como si no estuviera sola ni siquiera en silencio. Con el paso de las semanas comenzaron los problemas físicos, convulsiones, desmayos, momentos en los que parecía desconectarse por completo del mundo. Durante meses, la explicación fue médica. Las convulsiones y las pérdidas de conciencia parecían encajar en algo físico, algo que podía diagnosticarse y tratarse. Hubo consultas, exámenes, medicamentos y cambios constantes en el tratamiento. Nadie hablaba todavía de fe ni de rituales. En ese punto, todos creían que el problema estaba en el cuerpo y que el cuerpo podía arreglarse. Pero nada funcionó. Con el tiempo, Anneliese empezó a decir cosas que asustaban a su familia. Decía que tenía pensamientos que no eran suyos, que sentía una fuerza dentro de ella, que la empujaba a hacer cosas que no quería. También comenzó a evitar objetos religiosos, no porque hubiera perdido la fe, sino porque decía que algo dentro de ella los rechazaba de inmediato, como si le provocaran dolor o furia. Su comportamiento cambió, su aislamiento aumentó y su desgaste físico se volvió evidente. Cuando la medicina dejó de ofrecer respuestas, la familia buscó ayuda espiritual. No hablaron de exorcismos al principio, solo pidieron orientación. El primer sacerdote que la vio, escuchó, observó y pidió cautela. No habló de posesión ni de rituales. Dijo que no todo sufrimiento era espiritual y que había que tener cuidado con conclusiones apresuradas. Aún así, admitió que había cosas en Anneliese que no encajaban del todo con lo que había visto antes. El tiempo pasó y los episodios se intensificaron. Las crisis ya no eran esporádicas. El deterioro avanzaba. La palabra exorcismo no apareció de inmediato, pero empezó a flotar como una posibilidad incómoda, como algo que nadie quería decir en voz alta. Cuando finalmente se tomó la decisión, no se vivió como un inicio, sino como el último intento. El permiso llegó tarde, el ritual comenzó, las primeras sesiones fueron tranquilas, largas oraciones en una habitación cargada de tensión. Pero poco a poco algo empezó a cambiar. Anneliese comenzó a mirar hacia rincones vacíos, como si viera a alguien parado allí. A veces seguía con la mirada algo que nadie más podía ver, como si una presencia invisible caminara por la habitación y se detuviera detrás de cada persona. Nadie preguntó si debían detenerse, solo cuándo continuar. A partir de ese momento, la casa empezó a sentirse diferente. Las luces parpadeaban sin razón. Los relojes se detenían siempre a la misma hora y el aire se volvía tan frío que parecía que alguien había abierto una ventana que no existía. Los sacerdotes comenzaron a tener pesadillas recurrentes, siempre en la misma habitación. La madre decía que, al pasar frente a la puerta, sentía que alguien la seguía con la mirada. El padre evitaba entrar solo por las noches, porque el silencio se volvía demasiado pesado, como si la casa estuviera escuchando. Durante una de las sesiones, mientras los sacerdotes rezaban, Anneliese levantó la cabeza muy despacio, como si algo la guiara. Su mirada quedó fija en la puerta y, con una voz baja pero clara, dijo que no estaba sola.
La forma en que lo dijo hizo que nadie se moviera. Después de esa noche, las cosas empeoraron. Anneliese empezó a decir frases que sonaban como advertencias, como si hablara con alguien que los demás no podían ver. Decía que no se acercaran, que algo se estaba moviendo, que alguien no quería que entraran. Cada vez que alguien ignoraba lo que decía, algo extraño ocurría. Una puerta se cerraba sola, un objeto caía sin explicación o un susurro cruzaba la habitación como si alguien hubiera pasado muy cerca. En la sesión número 43, Anneliese dejó de mirar a las personas presentes y fijó la vista en un punto detrás de ellos, como si alguien invisible hubiera entrado sin hacer ruido. Entonces dijo, con absoluta tranquilidad, que había llegado el que faltaba. Desde ese momento nadie volvió a sentirse solo dentro de la casa. Los sacerdotes rezaban con la sensación de que algo caminaba alrededor de ellos, estudiándolos. La familia evitaba quedarse sola en cualquier habitación. La casa parecía respirar, como si cada pared escondiera algo que quería acercarse. La última noche, el ambiente era tan pesado que incluso hablar resultaba difícil. Los sacerdotes comenzaron la oración final mientras la familia observaba desde la puerta sin atreverse a entrar. Anneliese abrió los ojos con una calma extraña, una calma que no tenía sentido en su estado, y dijo que no se preocuparan por ella, que aquello se quedaba con ellos. Los sacerdotes dejaron de rezar, la madre cayó de rodillas, el padre sintió un frío tan intenso que pensó que iba a desmayarse. Nadie quiso mirar hacia el rincón al que ella había estado mirando. Anneliese cerró los ojos después de decirlo. Su cuerpo se relajó, como si por fin hubiera encontrado descanso, pero la habitación no se sintió más liviana. Al contrario, el aire se volvió más denso, como si algo hubiera tomado su lugar. Los sacerdotes intentaron continuar la oración, pero las palabras se les trababan en la garganta. La familia no se acercó al cuerpo. No podían. Había una sensación clara, imposible de ignorar. No estaban solos. Anneliese murió después de 67 exorcismos. Murió agotada, debilitada, consumida por un proceso que nunca se detuvo. Años después, un tribunal buscó responsables. Sus padres fueron condenados por negligencia. La iglesia cambió sus reglas. Las grabaciones de los rituales existen y documentan todo lo que ocurrió. La historia fue llevada al cine bajo otro nombre, en The Exorcism of Emily Rose, pero lo que ocurrió en la vida real fue mucho más incómodo que cualquier ficción, porque al final no hubo una explicación definitiva. Solo quedaron preguntas, y una de ellas sigue siendo imposible de ignorar. Si algo necesitara un cuerpo para quedarse, ¿cómo sabrías que el próximo no podría ser el tuyo? Suscríbete, subscribe now, dale like, hit the like button. Más historias te están esperando. More stories are waiting in the shadows. No te vayas, stay with me. Sobreviví para contarlo y tú también. I survived to tell